Bienvenidos a una emisión más de TV Morfosis 2016. Les recordamos que estamos transmitiendo totalmente en vivo para diferentes televisoras en todo el país y América Latina. También bienvenidos a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas y por supuesto a nuestra audiencia que nos acompaña en este foro de TV Morfosis. Una servidora Belén Zapata le estará acompañando a lo largo de la próxima hora junto con nuestros invitados. El tema que hoy nos ocupa es si la producción de contenidos está correspondiendo o no con el consumo de estos contenidos. ¿La producción audiovisual va a la par del consumo audiovisual? El modelo bajo demanda ha hecho tambalear a los productores. Sí se producen más contenidos digitales, pero se consumen más y en menor cantidad de tiempo. Las series tienen periodos de estreno de un año. Los youtubers suben contenidos una vez por semana. Facebook ya desplazó a YouTube en consumo audiovisual. ¿Todo esto a quién beneficia o perjudica? ¿Qué están haciendo los productores y gestores de audiovisuales? Y para debatir en torno a este tema, ¿qué les parece si me acompañan a conocer a nuestros invitados? Miquel Francés, España. En la Universidad de Valencia, España, se desempeña como profesor titular. Es además el director del taller de audiovisuales TAU y director del máster en contenidos y formatos audiovisuales. Es coordinador de los servicios audiovisuales de las universidades españolas y secretario del Consejo de Rectores del mismo país. Guillermo Arduino, Estados Unidos. Conductor titular de Encuentro, programa de la cadena CNN en español. Escribe y presenta Clics, espacio semanal de ciencia y tecnología. Ganador del premio Daytime Emmy National 2013-2014 y nominado en 2015-2016 como mejor programa de entretenimiento en español en Estados Unidos. Nayeli Chávez Geller, Estados Unidos. Corresponsal de noticias en Primer Impacto Univisión. Es una destacada periodista en el noroeste de los Estados Unidos. Ha trabajado con cadenas tan importantes como Univisión, CNN en español y Telemundo. Es reconocida por sus coberturas del 11 de septiembre del 2001 y el huracán Sandy, entre otras, así como por su valioso aporte al empoderamiento de la mujer latina. Nayeli, Guillermo, Miquel, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Miquel, me gustaría iniciar contigo haciendo una pequeña reflexión en torno a este término que ya escuchábamos al inicio, el atracón televisivo. ¿Cómo respondemos, primero como productores, pero también como audiencia, a esta oferta masiva de contenidos en las diferentes plataformas? Bueno, estamos en una situación siempre de tránsito y de cambios, y eso lo vamos a tener en la medida que avanza el tiempo. Es decir, queremos buscar, y sobre todo en las unidades de negocio institucionales o privadas, se quiere buscar tiempos de bonanza, de estabilidad y demás, pero la comunicación avanza muy a prisa y bueno, estamos en un mar tormentoso y vamos a continuar en él. Eso es así, las arenas, si vamos a la playa, también son movedizas. Hay equilibrio entre lo que se ve, entre la oferta y en lo que se produce, ¿no? Estamos en ese binomio. Pues en gran medida el mercado y la oferta de contenidos tiene unas proporciones de regulación o casi de autorregulación. El cambio está ahí, sobre todo cuando las TDTs, en el caso europeo, y aquí ahora ya, pero aquí os ha cogido otro avance que es Internet como un actor más, ¿no? La aparición de la TDT, la aparición del pago en Europa, en el caso español, la aparición después de Internet, por ese orden, ha hecho de que haya una hiperoferta. ¿Eso quiere decir que hay una hiperproducción? Bueno, pues no es así. Lo que hay es una acomodación de esa producción que se hace, y esa producción que se hace, que antes era más exclusiva para unos canales y para unos circuitos cerrados de broadcasters, ahora se difunde de otra manera, se multidifunde. Ese es el cambio sustantivo. Ese es el cambio sustantivo, porque, por ejemplo, y a fecha de hoy, en el consumo mediático español, a fecha de hoy, si contamos en Barlovento o en CECA u otras audiometrías, tenemos que el corpus de los 44 millones y medio, ¿no?, de españoles que ven, el universo que ve la televisión,
pues solo se abstiene como 10 millones, es decir, el consumo, digamos, aleatorio o no lineal de Internet aún es reducido. Estamos hablando de que consume televisión regularmente más o menos un 75% y el otro consumo está por tabular, por ubicar, porque sí que tenemos cómputo de audiometría por lo que respecta al broadcasting, pero el cómputo de audiometría por lo que respecta al consumo no lineal lo saben las plataformas de emisión, claro. Pero digamos como dato objetivo aún no lo tenemos en la audiencia, ¿no? Sí que podemos decir tal. Y el consumo individual, estamos en un consumo alto, que entramos en la crisis y no hemos bajado. El consumo, estamos por encima de los 245 minutos. Claro. Persona a día, es un consumo alto. Lo que está claro es que los targets poblacionales bajos hasta de los jóvenes, generalmente hasta los 30 y algo, son los que más ocupan esos 10 millones y medio de población no activa en televisión. Claro. Esas son por donde van las cifras. Después, si acaso, ya hablamos más de lo que es la producción, las modalidades, los niveles, cómo la producción se ha ido reubicando en el nuevo mercado, pero a los productores les toca, y sobre todo a la producción independiente, de eso hablamos después, les toca sí o sí readaptarse. Tenemos que estar adaptándonos. Esta es una vida interminable que siempre nos adaptamos. Así es. Nayeli, una primera reflexión sobre el tema que hoy nos ocupa, si la producción audiovisual está respondiendo realmente al consumo de estos productos. Bueno, pues yo creo que, como dice Miquel, también en los medios masivos hay una readaptación de cómo se transmite la noticia. Creo que hoy todos estos videos o información que se difunden y se redistribuyen, en el caso particular, en mi opinión, creo que complementan la forma en que se está dando las noticias y no está compitiendo, sino que está aportando contenido a los noticieros, sobre todo en Estados Unidos. Yo trabajo para uno de los programas más visuales o que se especifica muchísimo en los visuales. Entonces, lo que yo he visto es que más y más dependemos de videos caseros hechos por ciudadanos, o hoy en día las herramientas de un celular cuando ocurre una catástrofe, tal como fue la masacre de Orlando, por ejemplo, que no se anticipaba. El solo hecho de gente poder estar transmitiendo en vivo su experiencia nocturna, de pronto ayuda, como nunca antes, a poder contar una historia, a saber cómo fueron los últimos minutos de esta persona. Entonces yo no creo que hay una competencia con los medios convencionales y toda esta información que hay, más bien creo que sirven de apoyo para contar una historia, y que sí hay una adaptación donde también en los medios convencionales los reporteros tenemos que buscar la forma de enganchar a las distintas audiencias. Entonces yo trabajo en la televisión, pero durante el transcurso del día no puedo esperar a que mi reportaje salga a las 5 de la tarde, si no tengo que alimentarlo en diferentes redes sociales y hacer transmisiones como Facebook Live cuando lo amerita, y entonces ahí ver si se puede capturar a la audiencia, ya sea de las redes sociales para la televisión, o si no, informarles en las distintas plataformas que existen. Claro. Guillermo, también con tu experiencia como presentador de diferentes programas, como periodista también, ¿cómo crees que estamos respondiendo ante estas nuevas audiencias y los contenidos, si realmente están correspondiendo a lo que demanda la audiencia? Se desprende de la conversación, tanto de Nayeli como de Miguel, la palabra adaptabilidad. Y no puedo dejar de reconocer la juventud alrededor nuestro. Por supuesto, estamos transmitiendo a través de televisión a distintas partes, no puedo medir quién está, pero el impacto que me dio llegar acá y ver la gente joven me da la pauta del interés en saber qué es lo que está pasando y cómo pueden insertarse en esta experiencia comunicativa hoy. Para mí Internet, y a partir del año 2008 con la recesión económica, produjo un sacudón muy importante que fue democratizante. El hecho de que ahora estemos pensando en que todo lo que pongamos en el medio mío, en la televisión, debe ser fácilmente consumido en una pantalla de este tamaño,
me da la pauta de cambios, me da la pauta de adaptabilidad. El contraste que observo entre quienes están hoy asistiendo acá, nuevamente, mayoría gente joven, y yo, con 52 años, creo que la mayoría de ustedes son nativos digitales. Yo no. Yo soy un inmigrante digital y ahí debo empujar a la adaptabilidad. Les voy a tirar algunas cifras duras para que se den cuenta cómo ha cambiado. Y quiero que pensemos de lo general a lo particular, cómo ha cambiado el tema de la comunicación. A la radio le tomó 40 años conseguir 50 millones de oyentes. 40 años. A la televisión le tomó 13 años conseguir esa misma audiencia. Y ahí empezó el discurso de que la televisión iba a matar a la radio, y así no fue. A Facebook le tomó apenas meses o un año conseguir 50 millones de personas que consumieran esa plataforma. Voy a resumirlo más rápido. WhatsApp, esa aplicación que utilizamos para comunicarnos, que todavía estoy tratando de entender cuál es el negocio detrás, cada 2 meses incorpora 50 millones de personas. Vamos ahora para atrás. 40 años le tomó a la radio conseguir 50 millones de personas. A WhatsApp 2 meses, y lo incorporan en forma progresiva. Entonces, esa adaptabilidad que hablaba Miguel o que Nayeli mencionaba recién, debe venir acompañada de voluntad y compromiso al cambio. Si nosotros no nos esforzamos en comprender cómo se consume esto, porque hoy nosotros somos los que manejamos los medios por una cuestión de edad y de experiencia, después van a ser ustedes, pero si nosotros no hacemos el esfuerzo, perdemos el tren y perdemos. Yo creo que no va a morir ninguno de estos medios tradicionales, sino que se van a adaptar. Los periódicos también, cuando surgió la radio se hablaba de que el periódico iba a morir y no fue así, ¿no? Y existe hoy por ahí el placer de poder tocar las hojas de un libro y tomarlo como nos enseñaron en el colegio primario, con el dedo pulgar izquierdo y con el índice del pulgar derecho para pasar de página. Esta es la forma correcta de agarrar un libro. Y ahora es un disfrute absoluto poder un sábado, un domingo leer un libro con una mermelada casera y un pan casero. Es decir, no muere lo tradicional, pero sí debemos adaptarnos. Quiero cerrar el comentario ahora también pensando en este concepto democratizante, ¿no? Que yo digo, por suerte vino Internet, por suerte ahora la gente consume en forma diferente. Habla de evolución. Y está en nosotros en comprender cómo es que funciona, en adaptarnos y en crear, siempre reconociendo que debemos saber muy bien a quién le estamos hablando. Yo recuerdo en 1973, cuando yo estaba en tercer grado del colegio primario, la maestra dijo, van a escribir la primera redacción, la primera composición de sus vidas, era sobre el viento, y por algo me quedó en la cabeza, y la profesora dijo, pero antes de que tomen papel y lápiz para contar algo sobre el viento, se tienen que hacer una pregunta muy muy importante, ¿cuál es? Nosotros empezamos a decir, el tema, ¿qué es el viento? No, más básico, ¿quién la va a leer? Entonces, si nosotros reconocemos el esfuerzo que hay que hacer para comprender quién es la audiencia, mi experiencia va a ser distinta de la de Nayeli, porque mi audiencia es diferente. Pero siempre abrazando la revolución digital, sin olvidar las bases anteriores. Yo soy un optimista con respecto a la distribución de contenido a partir de las nuevas plataformas. Y creo que nos hace bien, porque nos comunicamos más, somos menos acartonados. Yo, para terminar este comentario, cuando armo mi programa, el hecho de haber la revolución digital hace que yo esté involucrado en el proceso absoluto, en la escritura, en la elección de las tomas de cámara. El compromiso debe ser total, porque conozco a la audiencia que tengo, ¿no? Entonces yo creo que estamos aprendiendo, como decía Miguel, estamos en un periodo de transición y estamos comprendiendo hacia dónde vamos. Tal vez hay elementos que habrá que dejar. Lo que sí me cabe la duda, y no es un comentario demagógico, porque es repetitivo, veo la juventud alrededor y hay que escuchar, hay que observar cómo consumen ellos, cómo consume la gente joven. Snapchat,
una red social que se usa para divertirse. Yo al principio tuve que hacer el esfuerzo para acercarme, hoy la uso a diario, me divierto, me hace más feliz y la estoy descubriendo y me doy cuenta que es un método de comunicación. ¿Por qué? Porque lucho por la adaptabilidad. Claro. Guillermo, me has dado un montón de elementos para charlar con ustedes que se dedican, por supuesto, al periodismo en la práctica, frente a las cámaras, frente al micrófono, y evidentemente con las reflexiones de Miquel, que es un gran estudioso del tema y que seguramente también nos va a dar muchas luces. Pero antes, recordarle a nuestra audiencia que estamos transmitiendo totalmente en vivo, que somos un programa interactivo y por lo cual nos interesa muchísimo su participación. A usted que nos ve a través del internet, a través de las diferentes plataformas, ahí puede consultar también las formas de ponerse en contacto con nosotros, y a los chicos que aquí nos acompañan, recordarles que tienen abierta una red de TV Morfosis para que también envíen sus comentarios y opiniones. Estamos recibiendo ya algunos comentarios, por cierto, vía WhatsApp, que también es una forma de comunicarnos. Nos preguntan Guillermo a través de WhatsApp, dice: Guillermo, ¿entonces consideras que los jóvenes por naturaleza pueden crear nuevos formatos audiovisuales? Absolutamente, absolutamente. Y debemos incorporarlos, debemos respetarlos y debemos, como dicen en inglés, ¿no? Pick their brain, tratar de ver cómo es que piensan, porque en definitiva hacia allá vamos. Y en ellos, nuevamente, reforzando el concepto de el inmigrante digital, lo viven en forma natural. Es como cuando uno habla un idioma con acento, o un niño que nace en un país siendo de padres extranjeros e incorporan absolutamente el acento, todos los códigos, las palabras, y corrigen a los padres. Hoy los que manejamos los medios estamos en eso. Somos los padres de los que están produciendo la incorporación de los nuevos códigos, absolutamente. Tenemos más comentarios. Nos dice Edgar Olivares: datos impresionantes, a la radio le tomó 40 años obtener 50 millones de oyentes, a WhatsApp solo 2 meses, en relación al comentario que ya hacías. Fer Gómez nos dice: los medios tendrán que adaptarse a la era digital, sin duda alguna. Tenemos un par de comentarios más, vamos a dar salida de una vez. Cintia dice: vivimos en una etapa de constante cambio en donde nos adaptamos a las nuevas herramientas. Alex Misandro nos dice: ¿a qué grado han llegado las aplicaciones a hacernos felices? Black Mirror es un espacio donde mirarse. Bueno, pues parte de los comentarios. Y Miquel, ahora que hablamos de la adaptabilidad y que también hemos al menos creído que con estas nuevas herramientas podemos tener mayor interacción con nuestras audiencias, ¿es así realmente? ¿Tú en alguna ocasión cuestionaste si realmente esta nueva forma de comunicar está acercándonos o no a nuestras audiencias? ¿Qué piensas? Bueno, yo creo que debemos de comunicar siempre, es la obligación, y debemos de tener un referente claro y un objeto, y es que la calidad de los contenidos esté por delante de las demás cosas. Hay muchas formas, hay muchos procesos incipientes de la interactividad, porque grandes relatos audiovisuales que practiquen interactividad real están por hacer, o estamos trabajando en algunas líneas de investigación en ello. Debemos de enriquecer, hacer proyectos cada vez que sean más inteligentes, relatos audiovisuales que sean más inteligentes, más participativos. Yo creo que eso es un objetivo que no podemos excusar en cualquier caso. Por lo tanto, nosotros consumimos habitualmente una dieta mediática, y lo que debemos de intentar es que sea equilibrada. Los equilibrios de la dieta han cambiado en los últimos años y hablamos de eso. Pues que no tenga excesivas grasas saturadas, que sea muy azucarada, que no sea nociva para la salud en aditivos y conservantes, etcétera, etcétera. En este proceso de cambio que comentaba al principio, en donde nos adaptamos sí o sí, porque si nos sucumbimos, si no nos adaptamos morimos, no hay más obligación que hacer la adaptación de esa dieta. Esa dieta, tras largos años de un equilibrio en donde había ficción y entretenimiento, porque en gran medida la televisión, y ya hablamos de los contenidos audiovisuales, no de televisión, estamos más en esa era, ¿no? En esa era de convergencia ya de medios, convergencia de contenidos y convergencia de medios. Estamos situados ahí, pasaron las otras convergencias anteriores. Y ahí esa dieta se ha desajustado inicialmente un poco. ¿Por qué? Porque
el entretenimiento, esa televisión comercial, y que en la esfera más de Occidente, de España, ha invadido, y esas cuotas que antes el entretenimiento, pues a lo mejor eran del 30% o tal, y había una excelente ficción, y también estaba en otro 30, otro 40%, es decir, las dosis son entretenimiento, ficción, macroformatos hablo, ¿no? Información y deportes. Los deportes cuentan menos, pero cuentan mucho en un canal y en una marca, porque antenizan. Son las grandes audiencias puntuales, son muy importantes para cualquier grupo mediático. Pero después, en el ranking, en la suma total, no es tanto. O sea, la dieta, el equilibrio de la dieta está en las tres primeras: entretenimiento, ficción, noticias, actualidad, como queráis llamarle. Eso se ha desequilibrado en gran medida porque la multidifusión con la TDT primero, temáticas después, llegada a Internet, OTTs y BIOS, compañías telefónicas que en movilidad están ahí, estamos haciendo transición también a los contenidos de movilidad a través de compañías de telefonía móvil, etcétera, etcétera. Todo eso hace que haya una hiperoferta, y en la hiperoferta y en el mismo recorrido hemos tenido una crisis de calado y de profundidad que creo que estamos en la coladera, no lo sé. Bien, entonces todo eso lo que ha hecho es una concentración vertical de medios, lo cual ese enriquecimiento que había y esa calidad ha bajado unos puntos, y yo creo que es un reto importante retomar esa calidad, ese nivel de calidad, estabilizar esa producción y esa dieta que está un poco desequilibrada, y eso es un reto que sobre todo tienen las televisiones, las teledifusoras, los grupos públicos. Claro. Los grupos públicos. Vaya a cabo. Continuamos. Nayeli y Guillermo, quisiera hablar un poquito desde su experiencia, lo decíamos ya, en el campo. Decía Guillermo que la adaptabilidad ha sido fundamental para continuar con nuestra labor, y me parece que ha sido en dos sentidos, Nayeli. Desde cómo trabajamos en el campo, pero luego cómo tenemos que interactuar con nuestras audiencias con estas nuevas herramientas. Yo veía con agrado que ambos están utilizando una libreta, una pluma. Yo hago lo mismo todavía, y veo a todos estos chicos que nos acompañan que ellos prácticamente están en su teléfono. Desde ahí me parece que desde el origen de nosotros como comunicadores hemos tenido que caminar en 2 días de adaptabilidad, Nayeli. Correcto, y creo que una de las cosas que ha facilitado el uso de estas herramientas digitales es que la televisión y las noticias hayan hecho una transición de un monólogo a una conversación, porque la interacción que ofrecen estas plataformas es muy importante, y yo en el campo lo veo día a día, que a la gente le gusta verse reflejado en las noticias, y de pronto lo que les da las redes sociales es que algo que ellos consideran importante se encuentra en resonancia, así sea porque en Facebook alguien le dio un simple like a la noticia. Entonces, desde ahí es una forma muy pasiva de que haya una interactividad, y pues eso me parece muy importante. Creo que con un televisor o un periódico, aunque es muy bonito, extrañamos esa melancolía de poder agarrar y sostener el periódico, no te da esa inmediatez y ese consenso de otras personas. En Estados Unidos creo que 1/3 de las personas reciben sus noticias directamente de Facebook. Entonces ahí los comentarios, los likes, las redistribuciones, etcétera. Pero estoy también de acuerdo con Miquel, si bien es cierto que es muy buena esa interacción y participación ciudadana, se tiene que cuidar mucho el contenido, y hay ahorita en estos momentos una sobresaturación de contenido, de contenido, pero no necesariamente de calidad, y se ha visto incluso la producción de noticias falsas, que es ahorita un gran tema con las elecciones de Donald Trump. Como la gente ve en estas redes sociales las noticias, no se toma el tiempo de verificar la información, de verificar la autenticidad, y en ese sentido hay mucha información, pero creo que también en el futuro va un poco a regresar a la calidad y a la verificación de las fuentes. El periodismo ciudadano es muy importante, pero no podemos descartar a los periodistas, el análisis, del cual también se hablaba, que aunque obviamente hay de periodistas a periodistas, estamos entrenados
para poder analizar, contextualizar y también nos enriquecemos a través de nuestras fuentes, algo que una persona que solamente toma un video, lo toma en ese momento, pero no tiene la capacidad de contextualizarlo, ni las fuentes idóneas o más adecuadas para poder contar su historia. Oye, Nayeli, ¿tienen, por ejemplo, un estimado de cuánto reciben en la redacción de Primer Impacto de la cadena Univisión material de parte de su audiencia? Y te lo pregunto porque el caso de Primer Impacto me parece que es muy acorde a lo que estás mencionando, es periodismo social, son historias que cuentan de la gente y seguramente la gente estará interesada en enviarles mucho material a ustedes. Sí, muchísimo. De hecho, Primer Impacto en las redes sociales es una de los programas que tiene más seguidores, y no solamente la gente comparte sus pensamientos, sino que comparte sus propias historias. Se comunican desde lugares remotos para que nosotros vayamos a ese lugar y ya sea contemos su historia, o también la teleaudiencia, conmovido por un caso, por ejemplo, de un niño en Honduras que necesita asistencia médica de inmediato. Lo que hacen tanto los televidentes a través de las redes o simplemente haciendo llamadas directas al canal es buscar la ayuda desde el doctor, el hospital y toda la facilidad para que, ese es un ejemplo, un niño de Honduras pueda llegar a Estados Unidos a recibir un tratamiento. Sí. Entonces es muy conocido ese programa por ese tipo de labor social, y en este caso las redes sociales han facilitado de forma pues extraordinaria, porque desde los rincones más remotos la gente tiene la posibilidad de comunicarse con el programa. Claro, bueno, le recordamos a nuestra audiencia que estamos en contacto, es lo que queremos, estar en contacto con ustedes a través de nuestras cuentas institucionales, en Twitter, en Facebook, en WhatsApp, estamos en Instagram también y transmitiendo totalmente en vivo por Periscope. Tenemos ya algunos comentarios. Shaggy New nos dice, YouTube es la televisión del futuro. ¿Cómo lo ves, Guillermo? En algún momento me hice la pregunta, yo no creo que vaya a reemplazar a la televisión, sí es un medio importante. Yo saqué el televisor de mi habitación porque me quitaba tiempo para leer, y el problema que tengo ahora es que yo me voy a dormir con el teléfono porque ni siquiera utilizo un iPad o una tableta más, porque el tamaño de este teléfono es suficiente. Y el problema es que leo menos porque ahora reemplacé el televisor con el teléfono, y en general es a YouTube donde voy. Yo me interesa mucho, por ejemplo, la vida de Richard Nixon, entonces voy mucho a ver documentales de Nixon y a veces estoy hasta las 3, 4 de la mañana viendo documentales. En ese aspecto sí puedo decir que la reemplazará, pero yo no creo que la vaya a sacar del concierto de la comunicación. Quiero responder también la pregunta de la plenaria de hoy. ¿La producción audiovisual va a la par del consumo audiovisual? Yo creo que no. Y Miquel decía recién el tema de la calidad y el tema del orden de prelación en cuanto al consumo sobre la temática, ¿no? Cuando decía deportes, noticieros, etcétera, etcétera. Sí se observa, por lo pronto, en base a estudios que nosotros hicimos, un consumo de mayor información de espectáculos versus noticias en general. Con todos los dramas que tenemos hoy en Siria, en Afganistán, en Irak, en Yemen, el país más pobre de la península arábiga, olvidado por la situación dramática de Siria y las imágenes que abundan en la televisión, etcétera, etcétera. Tenemos mayor presencia de información del espectáculo. Si Angelina Jolie se separó de Brad Pitt, o si Jennifer López se dio un beso con su ex marido en un concierto en el American Airlines Arena en Miami. ¿Cómo lo sé? Porque todos los días mandan 2 o 3 emails en mi trabajo con las tendencias, las notas más vistas en cnnespañol.com o en cnn.com, y en general son: la gonorrea se expande a niveles que nunca se han visto, preocupación por las enfermedades X, historias estas del espectáculo que les estoy diciendo. Entonces, evidentemente, más allá de quién es el que consume estas plataformas, hay una tendencia para ello.
Cuando le hacías la pregunta a Nayeli sobre el cambio que produjo en el campo, yo pensé, uno de los cambios muy importantes, tanto en el estudio como en el campo, es Google, es Wikipedia, es el acceso instantáneo para confirmar información. Por ejemplo, ahora con los incendios que hay en Tennessee, sale esta mujer famosa, cantante de Tennessee, ¿cómo se llama? ¿Quién? A ver si me ayudan. La rubia, Dolly Parton, claro. que es una mujer muy presente en el sur de Estados Unidos y empieza a hacer donaciones y un plan de acción para ayudar a la gente impactada por los incendios. Entonces uno, si tiene que cubrir esa nota, inmediatamente vas a Google, pones Dolly Parton y das información de contexto, tan importante como recién decía Nayeli. Pero con ello también viene el gran peligro de tomar por cierto información que postean en determinadas websites o plataformas. Entonces, un poco ahí depende del criterio de la persona, y algunos que deben ser alumnos universitarios en este contexto, también cuando hacen un trabajo universitario, ojo con las fuentes, ojo con la información que citan allí. Es decir, se convierte por ahí en una plataforma de distribución de información falsa o negativa. Volvemos al caso de fake news, ¿no? Etcétera. Yo creo que por eso reclama mayor responsabilidad. Ahora, siempre voy a insistir en lo mismo. La responsabilidad mayor de la formación de un criterio, de la formación de una opinión, está en casa. En la mesa donde se come la cena, donde se come el almuerzo, en la relación con los padres, en los maestros, en el colegio. Ahí empieza. Y después se traslada a los medios de comunicación. Pero si nosotros formamos a los chicos desde el principio en casa, con una actitud que cuestione, claro, que cuando forme una opinión la pueda sustentar en casa, el camino va a ser mucho más fácil después en los medios. Cuando Miquel hablaba de los medios totalmente estatales, yo pensaba, yo estoy en un medio que busca constantemente el equilibrio entre el servicio y el negocio, porque nosotros no recibimos dinero del gobierno o de alguna entidad estatal, es todo ganancia de ventas de publicidad. Entonces nosotros brindamos un servicio informativo, pero a la vez tenemos que hacer un negocio, y esa es la gran pelea o el gran compromiso diario de decir, tengo que encontrar el equilibrio perfecto, de que lo que yo doy es relevante y a la vez produce una ganancia. Claro. Yo quisiera también, Guillermo, aprovechar este comentario que hace sobre que no necesariamente estamos produciendo lo que las audiencias están consumiendo, con un caso muy cercano y que todavía nos tiene a muchos tratando de entender qué pasó. Y yo creo que aquí Miquel nos va a ayudar. ¿Qué pasó con las proyecciones, predicciones, comentarios, información que se dio a través, particularmente de los medios en Estados Unidos, con relación al futuro de las elecciones en ese país? El vaticinio de que Hillary Clinton podría ser la próxima presidenta de Estados Unidos y no necesariamente Donald Trump. ¿Qué pasó con este lenguaje, esta comunicación entre quienes estamos produciendo información y nuestras audiencias? Ya ellos ahora nos van a contar su experiencia, pero Miquel, ¿cuál reflexión harías tú en torno a esto? Bueno, no tengo información cuantificada y en detalle de ciertas cifras que me gustaría tener, y tendría un análisis así como más puntual, correcto, creo, y más puntual, pero en cualquier caso, y mirándolo desde la lejanía, a mí me parece que está muy claro un concepto genérico que voy a decir: el flujo comunicativo horizontal y que va sustituyendo a la verticalidad de los grandes grupos, ¿no?, las grandes agencias y tal, está un poco en quiebra y no ha habido adaptación de estos grandes grupos, ¿no? Eso ha hecho que haya un flujo de información veraz o posiblemente veraz por esa forma transversal y horizontal de comunicar en redes sociales, que haya llegado y haya generado unas representaciones de la realidad que no obedecen a tal realidad, y eso pues produce unos efectos electorales determinados. Yo creo que está muy ahí, es decir, en ese uso excesivo y ese peso que han tenido las
ciertas redes sociales, generando toda una serie de canales y de contenidos y del qué de la comunicación de dudosa credibilidad, en la información contrastada, etcétera, etcétera. No estoy diciendo eso, que realmente tenemos que hacer caso a los grandes grupos, eso democratiza, pero en este proceso de transición en el que nos encontramos, en este caso muy concreto, ha beneficiado a unas partes. Yo creo que hemos tomado lección. Aquellos gurús que predican y que predicen el futuro se equivocaron porque funcionaban con unos parámetros de la academia tradicional, está claro, es así. Y entonces lo que hay que hacer es lo que decía al principio, estos gurús, estos técnicos, estos profesionales, estas demoscopias, ¿no? y estudios sociológicos y demás deberán de ser más completos, más integrales, contemplar muchísimas más cosas que ahora no contemplan. Y de ahí pues el error, sí. Pero eso no solo está ocurriendo aquí, también está ocurriendo en muchísimas partes más, en donde tú no, en el caso del Brexit inglés, en elecciones en Austria, en más sitios, ¿no? En el mismo país de donde vengo, de España, hay cosas que la prensa, la demoscopia dice tal y después acaba siendo otra cosa muy diferente. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en una modelización de antiguo régimen. Y lo voy a abundar a más, porque quería introducirlo después y lo introduzco ya. Ahora mismo, las teledifusoras, aquellos modelos que emiten contenidos audiovisuales, llamémosle como queramos, ya no voy a decir si están en la frontera de Internet o están en esta parte aún, o realmente entran a ese biconsumismo lineal y no lineal. Hay algunos grupos que ya tienen unos players y ya me mandan también por WhatsApp y tal, hay grupos de comunicación, igual que lo hace Netflix. Todo esto está por decidir. Si vamos a las marcas, ¿cuál es la que va a triunfar? Pues no lo sé. Es decir, está claro que Google es una gran marca por encima de todas, pero ¿os acordáis de Netscape? Vosotros no. Nosotros sí que nos acordamos de Netscape. Fue un navegador fantástico. ¿Cuántos años duró? ¿Cuántos años va a durar esta que tenemos aquí, WhatsApp, esta comunicación interpersonal que ha ido más allá de las redes sociales? Todo esto son coyunturas. Claro. Lo que tenemos que tener es calidad, nuevos formatos, etcétera, etcétera. Y lo que debemos de preparar a ustedes, a estos nativos digitales, a vosotros que mayoritariamente son nativos digitales, a tener estrategias de creatividad, a ser emprendedores, a ser realmente partícipes, si estudiáis comunicación, de la innovación, de transgredir formatos. Porque hoy, antes era muy difícil, en la televisión lo que funcionaba nunca se tocaba. Ahora no. Os estáis viendo estas cosas de que un chico que es de tal, ayer tuvimos aquí a unos compañeros de Chile que están por aquí detrás, excelente, ¿no? Estos fenómenos individuales son los puntos de referencia. Antes los puntos de referencia eran las grandes cadenas, los grandes negocios, ahora están cambiando las cosas. Por lo tanto, a la hora de analizar, en el panel de análisis, en las referencias a tener en cuenta, desde la sociología, desde la demoscopia, debemos de contemplar un abanico muchísimo más amplio de referencias. ¿Para qué? Para tener resultados que de alguna manera se puedan acercar de lo que es la realidad. Siempre la representamos en cualquier caso la realidad, porque la realidad está ahí y es otra, ¿no? Pero a estar más cerca en la representación de la misma. Claro. A propósito de WhatsApp, les recordamos a nuestra audiencia que tenemos una línea abierta, 33 22 42 06 90, para que ustedes se pongan también en contacto. Repito, y un poco más lento el número, 33 22 42 06 90. De cualquier manera, vamos a ver si lo podemos poner por ahí en pantalla. Nayeli, ¿qué pasó? Pues ¿Cuál fue la experiencia en Univisión? Cuéntanos. Yo creo que nosotros también usamos los medios tradicionales, nos fuimos mucho por las encuestas, y las encuestas definitivamente marcaban un margen, le daban un margen más alto a Hillary Clinton. Creo que también lo que pasó es que muchas personas que no se atrevían a expresar su opinión de pronto en las encuestas o públicamente o en la televisora, encontraron esa resonancia que he dicho anteriormente en las redes sociales. Nichos donde de pronto piensas que eres la única persona que
hablas mal de los inmigrantes, pero de pronto te das cuenta que hay todo un universo de personas que viven en lugares remotos a ti y que concuerdan con tus ideas. Entonces creo que eso dio mucho empoderamiento para que personas que no se habían manifestado públicamente a la hora de votar le dieran su voto a Donald Trump. Y concuerdo con lo que dice Miquel, entonces ahí le toca a los medios tradicionales a escuchar un poco más a la gente, no tanto a las fuentes establecidas, a pesar de que creo mucho en las fuentes, y buscar diferentes nichos de información. Y bueno, para mí, en mi experiencia, esa fue una de las cosas claves. Univisión, por supuesto, se enfocó muchísimo en el voto latino y las tendencias latinas, pero a nivel nacional creo que lo que falló, o por lo menos en términos de los medios convencionales, que todos utilizaron la mayoría de los recursos establecidos de las encuestas. Claro. Guillermo, ¿qué pensaste en esas horas como por ahí de las 10, 11 de la noche, del día de la elección, cuando todo se empezó a pintar un poquito más de rojo? ¿Cuál fue tu reflexión? Personalmente creí que Hillary Clinton iba a ganar por lejos, contrario a lo que decían las encuestas. Sin embargo, debo aclarar que el voto popular por una mayoría significativa lo ganó Hillary Clinton. Lo que pasa es que el sistema electoral de Estados Unidos es diferente, va por colegio de votos por colegios electorales, que en realidad es un muy buen sistema porque equilibra, va a dar el equilibrio de representación de cada estado. Un estado pequeño con poca población tiene la misma voz electoral o se acerca un poco más a un estado como California, que tiene gran cantidad de millones de habitantes. Entonces siempre a mí me pareció que fue un sistema muy bueno de equilibrio para acercar a todos y no la ley del más fuerte, la ley del más grande. Entonces si vemos, en realidad los números que se daban, que Hillary Clinton estaba como 3 o 4 puntos por encima, a veces 2 puntos por encima de Donald Trump, en realidad es lo que reflejó la elección. Lo que pasa es que los votos electorales se computan de otra forma. Los colegios electorales son los que eligen al presidente. Claro, a mí me sorprendió porque yo estaba equivocado, pero debo recurrir a Brexit o debo recurrir al plebiscito en Colombia también, que ofrece otro resultado. Claro. Y ahí sí, evidentemente, los gurús, la gente que opina y que da con un margen de error su opinión en cuanto al resultado de las elecciones, evidentemente debe hacer una reflexión muy grande. Nosotros confiamos en las distintas entidades como una asociación, entre ellas la nuestra, y que dio el resultado bastante cercano a la realidad y llama a un examen de conciencia. Yo creo que este es un periodo de inflexión muy importante, en decir, bueno, a ver, la próxima vez vamos a tener un poquito más de cuidado la relevancia que le damos a las encuestas, porque acá evidentemente está sucediendo algo que no lo captamos. Y además si se ponen a ver, hay muy pocos países donde las elecciones últimamente son que ganan por gran cantidad de votos. En general son muy cercanas y yo creo que debe tener que ver con la manipulación de los medios electrónicos. Claro. El cambio de posición de los candidatos que dicen algo para producir un efecto inmediato emocional del elector. Y lo que me preocupa de eso es el voto emocional, cuando en realidad debería ser un voto a conciencia, informado, un voto armado y que te permita cierto margen de cambio de acuerdo con la actualización de determinados temas. Pero no puede ser que cuando salían nuevas acusaciones de violación o de trato inapropiado para con las mujeres por parte de Donald Trump, los números cambiaban, porque repetición es reputación en los medios, y la reputación puede ser mala o buena. Entonces, si uno sale y martilla con un tema, va a provocar un efecto si la audiencia no es una audiencia que a conciencia, que con un contenido, una posición significativa, evalúa la situación y tiene una postura responsable tomada. En definitiva, es eso lo que me queda. Me parece que estamos, nuevamente, recurro a la palabra original, un periodo de transición, y ello implica la comprensión de cómo funcionan los medios digitales. Ha sido una gran lección para todos, Miquel. No, y abundando en lo que comentaba Guillermo, yo creo que los que estamos más cerca, mirando la evolución de los sistemas de comunicación
He visto algún WhatsApp que decía que era igual el sistema americano que el español. No es igual, o sea, la estructura de comunicaciones es totalmente diferente. No entro ahora a eso. Pero yo creo que lo que ha pasado es un poco, y yo no era optimista. O sea, los últimos 15 días tenía claro que el voto emocional iba a ganar. No quería acertar, la verdad es que no quería acertar, pero acerté. Y eso es coherente en el proceso evolutivo de lo que es el InfoShow. O sea, realmente los que inventaron el InfoShow son nuestros amigos de aquí, del norte. Eso llegó en un retardo de unos años a Europa, al sur de Europa un retardo más, y esa línea ha continuado trabajando en las redes y en la comunicación interpersonal. Y esa es la fase última del InfoShow, que nos lleva al voto emotivo. Por lo tanto, la ciudadanía se desvanece, no existe, es un conjunto vacío. Lo digo desde aquí, muy preocupante lo que está pasando. Absolutamente. Tenemos más comentarios de parte de nuestra audiencia. Nos dice Mauro Tega, GDL, ¿han sufrido en Primer Impacto de censura por parte de cualquier autoridad o personaje, Nayeli? Yo no particularmente he sufrido ningún tipo de censura. Tenemos una línea periodística que sí tenemos que cubrir, pero no hemos sufrido la censura. Incluso con el caso de Trump, cuando él empezó su campaña, él patrocinaba un programa de belleza que se transmitía en la cadena, y cuando él dio sus primeras declaraciones diciendo que los mexicanos eran criminales, la cadena cortó el contrato. Incluso dijo que no iba a hacer ningún tipo de propaganda a Donald Trump y solamente se harían noticias relacionadas con las elecciones. Desafortunadamente, pues eso estuvo todos los días en todos los noticieros a partir de entonces. ¿Sabes qué? A mí me cuestionaron hace poco en una conferencia en Colombia, la semana pasada de hecho, diciéndome si tomaba conciencia de la responsabilidad que tenía una empresa como la que yo trabajo por haber elegido a Donald Trump. Yo me quedé helado. Me pareció una barbaridad, una generalización, una falta de respeto para con la audiencia, una subestimación absoluta de la persona que está del otro lado. Y ahora digo, qué suerte que cuando yo estaba cubriendo instancias de noticias de último momento con los discursos de los candidatos, una vez recuerdo que Donald Trump habló durante 25 minutos y arrastró muchísima audiencia, por supuesto, porque se nota la interacción de la gente y las mediciones. La presencia de él atraía a la controversia, consumía, la gente se acercaba al televisor, opinaba, se involucraba emocionalmente. Cuando viene el discurso de Hillary Clinton desde un pueblo, etcétera, en Pensilvania, a mí mi productor me dice en el oído, tenemos que tomar 25 minutos porque tomamos 25 minutos de Donald Trump. Y yo dije, ¿y qué pasa si Hillary Clinton habla menos? Porque ella es mucho más escueta, ¿no? Es mucho más concreta, ofreciendo más datos duros. Y así fue. Entonces me dijeron, terminó antes, tenemos que seguir tomando las preguntas de la gente y seguir hablando de ella, claro, porque tenemos que asegurarnos que le damos 25 minutos. Por supuesto, ese cálculo matemático puede llegar a ser hasta ridículo, pero al menos te ofrece la actitud de una entidad de comunicación ante la búsqueda del equilibrio, porque uno puede también seguir hablando otros temas o pasar video de uno del otro con mayor asiduidad, y eso produce una reputación de lo que decía antes, ¿no? Pero yo dije, qué loco, ¿no? Pero claro, se están cuestionando, la gente se está cuestionando esto porque realmente fue un shock y están buscando la respuesta. Pero señores, ganó las elecciones legalmente, por lo menos lo que se da hasta ahora. Lamentablemente es así, si no les gusta lo lamento mucho, pero sí es. Ahora hay que seguir trabajando y hasta la próxima instancia electoral para aquellos que se simpatizan con Hillary Clinton. Es decir, me parece que además genera el diálogo y genera la reflexión sobre el tema, y es un tema sumamente fundamental. Claro, yo creo que nos ha dejado a todos en términos generales una gran lección. Yo lo que recuerdo con mucho afecto de televisión española, por ejemplo, cuando yo crecí en Argentina,
Me acuerdo La Barraca, una serie de Asco Ibáñez, tristísima, lenta, pero tan bien producida, al nivel de las producciones de la BBC. Y eso es lo que extraño tal vez de la televisión de hoy, y no tengo la respuesta si es que el público no la quiere consumir, que es increíblemente caro hoy hacer ese tipo de producciones, o que realmente no hay un interés para hacerlo. Pero digo, qué bueno sería de vez en cuando volver a ese tipo de producciones culturales que tienen que ver con la identidad de un pueblo, etcétera, etcétera. Tal es así que hace unos años, a través de eBay, me compré el libro autografiado por Vicente Blasco Ibáñez. Es decir, digo, ¿cómo hay que volver un poco a lo básico? Y hay que hacer el esfuerzo también para volver un poco a lo básico, a lo tradicional, sin dejar lo nuevo, sin dejar la adaptabilidad, pero rescatar un poco lo que no es tan, como se dice en inglés, mainstream. Claro. Pero abre también, nada más quiero decir, esto está... Perdón, tengo que decirles una muy triste noticia. El tiempo se nos agotó, tenemos apenas un par de minutos, así que Nayeli, 1 minuto para conclusiones, Miquel, 1 minuto para conclusiones. Adelante, por favor. Rápidamente, he estado viendo mucho que preguntan cómo evitar que la gente distinga entre la noticia falsa, y tiene que ver un poco con lo que han hablado. Es la responsabilidad de los medios educar a la audiencia, o si se consume, si se produce contenido amarillista, que la audiencia ya esté lo suficientemente educada desde sus hogares para poder tener el pensamiento crítico de decir, ¿sabes qué? Esto no es algo que a mí me llena y esto es algo que yo no quiero ver. No tengo la respuesta, pero cuando se habla en televisión comercial de ventas, y eso sí hay resonancia en la internet, pareciera que el público mayormente busca un tipo de contenido que no necesariamente es el más educativo. Claro. Miquel, 1 minuto, por favor. Bueno, yo insisto en lo que he comentado al principio, la calidad de los contenidos debe estar por encima de todo, y cuando hablo de calidad no hablo del formato también, porque tenemos que innovar, y tenemos el formato en el sentido de cómo contar esas historias de siempre, que decía Guillermo, simplemente las debemos de cambiar el cómo, y ahí es un reto muy importante donde las generaciones jóvenes, en ese cómo, en esas nuevas narrativas que se adaptan a esas tantas pantallas, a esa multidifusión digital, hay un reto en contar esas historias, que las historias no son tan diferentes, pero el cómo contarlas es el gran reto que tenemos. Por lo tanto, yo creo que el diseño, el desarrollo de los formatos es muy importante. Trabajar en estas estrategias, en la formación, en las universidades, en los institutos vinculados a la comunicación, es muy importante. Hoy tal vez más que nunca, porque si nos estamos dedicados a la banalización de los contenidos audiovisuales en masa, y debemos de luchar contra eso. Claro. Y es respuesta nuestra y responsabilidad nuestra desde las academias, desde las universidades, generar unos procesos creativos, transparentes y participativos. Claro. Yo me hubiera quedado dialogando con ustedes 2 o 3 horas o más, muchas más, pero lamentablemente, y ustedes lo saben, el tiempo de televisión se agota rapidísimo. Miquel, Nayeli, Guillermo, muchísimas gracias. Pero sobre todo, muchas gracias a usted que nos acompañó en este programa de TV Morfosis. La invitación es para que siga conectado, para que nos siga sintonizando a través de los diferentes canales de televisión y nuestras diferentes plataformas. Yo soy Belén Zapata y le agradezco que nos haya acompañado. Gracias.